Bueno, no, estábamos hablando con Nico ahí de, bueno, ¿qué podemos hablar? ¿Qué sé yo? Y yo le conté que un par de compañeros y estudiantes de filosofía participamos del Encuentro Nacional de Filosofía, que se hizo en Rosario, estuvo muy bueno. De la UBA fuimos 90 estudiantes, o sea, bastante convocante, digamos. Acá el camarada Nico también se rumorea que está armando una ponencia para las jornadas de sociología. Veremos si nos va a comentar Así es. su tema o si va a comentarlo por Twitter. O Pero para bueno, que el humo que salió de Rosario no sea el único ni el más grande. claro, no, pero son cosas que nos interesan, ¿no? O sea, estudiamos nuestras carreras porque nos gustan y a veces uno tiene la posibilidad de no solo estudiar lo que te da la facultad, sino investigar sobre un tema que a uno le interesa y participar de esas jornadas para conocer posiciones, autores de otros compañeros. Ese es un poco el espíritu de los encuentros de distintas carreras. En el caso de nosotros, yo estuve investigando una filósofa argentina muy olvidada, muy poco estudiada, que de hecho estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El otro día me comentaban docentes que estuvieron ahí. A él le molesta mucho, No poder ver el chat, perdón. sorry. Ahí está. Bueno, ella fue estudiante de filosofía. Me interesa por qué traerla. Primero porque es una filósofa mujer, no abundan. Y menos argentinas y menos marxista. Y menos militante además, porque vieron que hay un montón de teóricos, ¿no?, que cinden un poco la teoría de la práctica. Bueno, como toda buena marxista, ella era una filósofa que dedicaba su vida no solo a teorizar los problemas que veía, de los problemas de la época alrededor de los 60, sino que también dedicaba su vida a la militancia. De hecho, ¿Y cuál era su ella... nombre? Ah, nunca dije el nombre, boludo. Bueno, sigue colgada estoy. Isabel Larguía. Isabel Larguía. Bien, vamos a hacer el recorte. ¿Quién es Isabel Larguía? ¿Quién es Isabel Larguía? O mejor, se me ocurre mejor recorte. Tipo, ¿sabías que hay una filósofa argentina que fue la primera en teorizar sobre el trabajo no remunerado de las mujeres en las casas? ¿Qué te parece Impecable ese? producción. ¿Vieron? Es ahí, ¿eh? Ese es el recorte, Ailu. No, a mí me llamó bastante la atención por muchas cosas. Uno, porque hay un montón de referentes que uno puede hoy pensar en el marco, en el campo de la teoría de la reproducción social, que es como la corriente que surge en los 70, con referentes como Liz Vogel, ¿no? Que empiezan a teorizar, bueno, si el trabajo de las mujeres de las casas implica o afecta directa o indirectamente la economía capitalista, ¿no? Esa es un poco la inquietud. Y sobre todo como que el motor de esa investigación de todas esas feministas y esas corrientes en los años 70 era, bueno, ¿cuál es el origen de la opresión de las mujeres? Y la verdad es que es interesante lo de Isabel Larguía porque no solo ella lo escribe hacia una ciencia de la liberación de la mujer en 1969, o sea, previo a todas las teóricas que se conocen. De hecho, en el libro de Liz Vogel, que lo editamos nosotros de Ediciones IEPS, se los recomiendo, ella cita a Isabel Larguía como una de sus fuentes para investigar. Pero el motor de la investigación de Isabel Larguía es mucho mejor aún, porque la tipa, además de ser filósofa, era cineasta y ella, estando en Europa, no me acuerdo qué, estudiando, qué sé yo, ella militaba en el PC en ese momento, el PC la manda a filmar como cineasta la invasión a la Bahía de los Cochinos, ¿no? Una famosa experiencia post-revolución cubana ya, ¿no? Y ya ahí la tipa dice, che, yo acá me quedo, o sea, me quedo a defender las conquistas de la revolución. Y en el marco de esa experiencia en Cuba, ella dice, che, acá hay una revolución que prometía la liberación de las mujeres, hay un Estado socialista que prohibió, por ejemplo, la prostitución, que hizo que un montón de mujeres accedan a esferas de la producción que antes no participaban, pero que siguen siendo esclavas o siervas en los hogares. Entonces, como, o sea, ella decía, ¿cómo es una contradicción? Porque es un Estado socialista que prometía que iba a liberar a las mujeres y son las mismas que siguen haciendo las tareas de cuidado y encima después tienen que ir a laburar. Bueno, bajo ese motor, ella saca hacia una ciencia de la liberación de la mujer que es muy interesante por varias cosas. Uno, porque, bueno, esto ya lo dije, pero ella hace una lectura original del rol de las mujeres, del trabajo de las mujeres en las casas. ¿Por qué? Porque ella dice, el rol del trabajo de las mujeres en las casas no es una característica
sexual secundaria. No es que porque sos mujer te toca lavar la ropa, tener hijos y ayudar a tu marido. No, es una propiedad económica, la familia es una unidad económica importantísima en la economía capitalista. Si bien es cierto que ese trabajo ella releyendo al Capital y releyendo El origen de la propiedad privada y la familia de Engels, dice, si bien la familia, si bien el trabajo que hacen las mujeres ocurre fuera de las mercancías, porque no es que tiene un valor de cambio, como si el del trabajo en las fábricas. No está mediado por el intercambio No está mediado por el intercambio de mercancías, o sea, ocurre afuera de, de ese espacio, pero reproduce fuerza de trabajo, reproduce valores de uso. Eso es lo que ella teoriza, digamos, y eso va a ser la base de la teoría de la reproducción social después. Pero es interesante porque ella dice, de alguna que otra manera, ese trabajo produce plusvalía indirectamente. ¿Por qué? Porque si, supongamos, ¿no? Nosotros dos estamos en una casa, ¿no? Vos sos mi marido, yo soy la mujer. Vos venís del trabajo, yo te lavo la ropa, te cocino la comida, te garantizo que al otro día vos tengas renovada la energía espiritual y física que vos necesitas para ir a trabajar. Si yo no haría eso, vos no podrías ir a trabajar, ir a vender tu fuerza de trabajo y recibir un salario. Como que el valor de uso ese que mencionabas es el valor de uso de regenerar esa fuerza de trabajo y además de criarla, ¿no? Porque también es los nuevos trabajadores que tienen que ir. La reproducción de la fuerza de trabajo es exactamente eso. Pero ella dice, le agrega más cosas, dice, bueno, no es solamente tener hijos, sino que es reponer la energía física y espiritual de ese que intercambia salario. Bueno, ya lo dije. Pero más allá de eso, que es muy interesante, ella dice, este problema es un ahorro, o sea, implica un ahorro para el Estado capitalista que no te podés imaginar. ¿Por qué? De hecho, hay un estudio del INDEC de hace unos años, que nosotros hicimos una nota a la izquierda de diario, se las recomiendo ver, del 2022, que ellos agarran varios casos, ¿no? de trabajadoras que limpian casas o el tiempo estipulado que destinan muchas mujeres a ese trabajo. Y dice, che, ojo que este trabajo implica entre un 23, no lo quiero decir mal porque lo tengo acá, entre un 20 y 26% del PBI. Es decir, decime si no es no es solamente una opresión moral o biológica. Digo, es un trabajo que realmente afecta y beneficia directamente a los capitalistas porque se ahorran muchísima plata. Y eso abre otros debates dentro de las teóricas de la reproducción social, porque hay quienes dicen, bueno, la solución es darles un salario extra a las mujeres para que sigan haciendo eso. ¿Cuáles son las consecuencias? Que Isabel Larguía los discute. El problema es que vos legalizarías la doble jornada de trabajo. O sea, seguirías perpetuando, digamos, esa doble explotación y esa explotación, sobre todo sexista, que recae sobre muchas mujeres. Entonces, ella discute mucho contra la imposibilidad reformista o a través del Estado de resolver directamente el origen de la opresión de las mujeres. Y una cosa más que me parece interesante, y termino, que me parecía interesante en esta investigación, que es un tema muy actual. ¿Por qué? Porque hoy, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos con Pablo, hay toda una vuelta de los valores tradicionales, ¿no? Isabel Larguía, en el 69, dice, uno de los mayores logros del capitalismo es haber creado la imagen romántica y hegemónica de la esposa tradicional en las casas, como su deber, como el deber de la buena madre, de la buena esposa, de la buena mujer que está siempre impoluta, perfecta, muy bien vestida, lo da todo por sus hijos, lo da todo por su marido y sigue con su vida y su jornada laboral. Bueno, eso es lo que hoy son un poco los ideales, ¿no? Que está encarnando este fenómeno de la Third Wife, que uno se pregunta mucho, de tipo, che, ¿por qué vuelve esto? Pablo me parece que respondió un poco y tiene que ver también con lo que decía Nico antes de los fenómenos de la derecha a nivel mundial y sobre qué valores se apoyan, ¿no? Pero
Lo loco de las tradwife no es que son madres, que no tenemos nada en contra de las madres, que son madres que dicen, ay, bueno, me grabo cuidando a mi hija, que banco, y yo veo TikToks de eso. Pero no, son empresas. O sea, muchas de las tipas que hoy fomentan y ganan millones de pesos o dólares por ser, reivindicar los valores de la familia tradicional y que la mujer no tiene que trabajar y tiene que dedicarse a eso, tienen atrás a 20 personas que laburan para ella en una especie de mini pyme o empresas incluso, fomentando esos valores. Entonces, es una perfo. Es una perfo, es una empresa directamente, no son tipas que están divulgando individualmente en su casa diciendo como, bueno, viva la maternidad y todo. Entonces, eso evidentemente está impregnando en un montón de mujeres, en un montón de movimientos, y creo que hay que pensarlo como una consecuencia no solo del avance de la derecha, sino del retroceso del movimiento de mujeres como colectivo. Que eso es algo en Argentina que hace muchos años, bueno, hay un montón de causas, ya lo hemos debatido en este programa y podemos profundizar, pero me parece que hay que pensar cómo las mujeres volvemos a la idea de la organización del movimiento de mujeres, de la fuerza colectiva, de la organización, de las asambleas, de los espacios comunitarios, para pelear contra esos valores, porque no es solamente los valores de la tradwife, es volver a discutir que no es no, volver a discutir que no te pueden decir cualquier cosa porque sos mujer, volver a decir que vos no tenés que pedir permiso para participar de ciertos espacios, es volver a decir, a mí me pasa en mi carrera, o sea, el 70%, casi diría 80% de los estudiantes de filosofía son varones, entonces que vos vayas a dar una ponencia o una jornada o que hables en clase, tiene mucho más costo para las mujeres y en las teorías, en el ámbito teórico universitario en general y en la carrera de filosofía en particular. Entonces, me parece que eso, quería mencionar como traer esta investigación breve, porque me parece que es un tema pertinente, que lo de la tradwife no es una libre elección, es una empresa, y que hay que volver a pensar los espacios de mujeres como espacios de mucha potencia, de mucha organización, como lo fue en el 2018, que tuvo muchas conquistas, y que hoy también puede ser un movimiento masivo que irrumpa y resista contra el gobierno de Milei, y que vuelva a imponer valores mucho más de izquierda. ¿Y a qué me refiero? Valores más socialistas, valores de lo que pasa con la piba que tengo al lado, el pibe, no me da igual, valores mucho menos hostiles entre nosotros, etcétera. No, me parece muy piola tanto la recomendación, porque es una autora que quizás no se conoce tanto, quizás se conocen otras autoras de la reproducción social, pero no una que es argentina y militante, además, con las salvedades que podemos hacer del Partido Comunista, sí, y bueno, todo eso, sino también este mensaje, sobre todo en un momento donde hay muchos ex-progres, varones ex-progres conversos que ahora dicen, bueno, nos pasamos de progresista y se suben bastante boludamente a la moda del momento, que es una moda que yo creo que se está empezando a terminar, y cuando se termine esa moda, ahí aguantate el vuelto, porque claro, o sea... Nico no es de ellos. No, yo no banco para nada esa gente que dice que el problema fue el progresismo de haberse pasado de mambo. No, nada que ver. Para mí hay que... hay que ir a quinta. Hay que ir a quinta y nos quedamos cortos. O sea, el 2018 va a parecer conservador. Pero no, que me parece bueno para no comprar con todo ese discurso, sobre todo en un momento donde se empieza a degradar todo este fenómeno más ultraderechista que quiere volver a esos valores tradicionales, que la única forma que tiene de hacerlo es con perfos, porque la única forma de romantizar el sometimiento es a través de una perfo que te vende una realidad que no existe, es como una romantización de la opresión. Eso no entra por las personas que lo viven realmente cotidianamente, o sea, sino que le pregunten, no sé, a una compañera madre, que es madre soltera, que tiene que ir a trabajar, que es que no sé, que se ocupa de esas tareas y que está luchando todos los días por sacarse el peso de esa opresión de encima. Y que tiene la casa hecha un quilombo y que no llega a fin de mes y que seguramente está peleando legalmente para tener la tenencia de su pibe. O sea, como que hay un montón de quilombos que implica ser mujer y ser madre y ser trabajadora en este maldito sistema podrido que nada tiene que ver con lo que te venden en TikTok, y que está bueno no resignarse a eso, sino pelear. Bueno, ella, de hecho, hay una frase que me gusta mucho, Isabel Arguía, y con esto
se juro que me callo, que ella, contra la imposibilidad, ya termino, reformista de la liberación de las mujeres, ella decía, bueno, la solución es cuando la familia deje de ser un asunto privado y pase a ser un asunto social, ¿no? Cuando todas esas tareas se colectivicen, cuando el desarrollo de la tecnología libere a todas esas mujeres de las tareas de servicios, de reproducción, etcétera, para que las mujeres puedan usar su tiempo libre para el pleno desarrollo de la conciencia humana, y me parece muy lindo. Hay algo de eso de muy filosófico del comunismo que es muy interesante. Otro día podemos hablar del movimiento real que anula el estado de cosas, que es precioso. Pero bueno, Nico ya me está odiando, así que Para nada.